Hola, vecinos y vecinas de Campillos. Me dirijo nuevamente a vosotros y vosotras en esta situación tan difícil que estamos viviendo en este momento, esta situación de estado de alarma que vive toda España y que indudablemente nos preocupa a todos y todas. Y empezaba diciendo que estamos en una situación de estado de alarma. Esto significa que desde el día 14 de marzo todas las administraciones públicas estamos bajo el mando del Estado, del gobierno, de manera que hay un solo mando concentrado en manos del gobierno y el resto de administraciones públicas lo que tenemos que hacer es pues, intentar cumplir las medidas que el propio gobierno ha aprobado. Nosotros, aunque entró en vigor el estado de alarma el día 14, ya desde el día 12 el equipo de gobierno, en base a directrices que estaba haciendo por un lado el Estado y por otro lado la Junta de Andalucía, estábamos adoptando medidas preventivas. Medidas que en definitiva han sido muy duras las que hemos tenido que tomar, igual que el gobierno, bajo la responsabilidad de intentar prevenir que esto siga creciendo, medidas que, como decía, son muy duras, muy complicadas de tomar, pero por responsabilidad había que tomarlas. Indudablemente, en el ámbito local, estas medidas las ha tomado el equipo de gobierno, pero todas y cada una de ellas han sido consensuadas y consultadas con los grupos de la oposición, con los dos grupos municipales que componen también la oposición dentro de la corporación municipal. Desde el día 12 hemos tenido que tomar algunas medidas que, como ya he dicho, son duras y que me permiten, ¿no?, que recopile de alguna forma para hacer ese recordatorio de todo lo que se ha tenido que hacer, de la situación tan complicada, para recordar la situación tan complicada que vivimos, como por ejemplo el cierre del hogar de las personas mayores jubiladas o la suspensión del mercadillo, que es un lugar que supone una afluencia muy importante de población, donde mucha gente sale a hacer sus compras los martes, a suspender todas las reuniones públicas que el ayuntamiento tenía organizadas, como por ejemplo los talleres de mayores o la propia semana de la mujer también se suspendieron el mismo día 12, el mismo día 13 que todavía no había entrado el estado de alarma, se suspendieron pues las escuelas deportivas, cerramos la escuela de educación infantil, la guardería, la unidad de estancia diurna, el Guadalinfo, el Andalucía Orienta, el Centro del Tan Joven, la UNED, la escuela de música, la biblioteca municipal. Digamos que esto es una alteración muy importante, y las instalaciones deportivas. Y esto, como decía, es una alteración muy importante de la vida del municipio, pero son decisiones duras que había que tomar. Ya desde ese día se dijo que se iba a cerrar la atención al público del ayuntamiento y también de la policía local, pero en este caso de la policía local se dejaban atenciones para situaciones de gravedad. También se canceló ese mismo día el servicio del autobús urbano. Ya el día 14, puesto que estábamos viendo que todavía, a pesar de que había unas recomendaciones de que la población se quedara en sus casas el máximo tiempo posible, era una recomendación, había aglomeraciones en las terrazas y tuvimos que tomar el día 14 una decisión dura de suspender la licencia de las terrazas y los veladores de los bares, que ya digo que es una decisión compleja y dura, pero por responsabilidad había que tomarla. Desde ese día ya estábamos recomendando que la gente permaneciera en su casa el máximo tiempo posible, y ya ese día nos encontramos por la noche, ya se decretó ya el estado de alarma y por tanto ya era una obligación, teníamos restringida la libertad de circulación y era una obligación el permanecer en nuestras casas. El mismo día 15 se suspende el servicio de cementerio municipal, se deja solamente para los sepelios y con medidas de seguridad, y ese mismo día 15 se empieza a organizar ya para que los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento empiecen a organizar los de la administración en teletrabajo y los de la calle intentar suspender todos los servicios para evitar que estuvieran expuestos a situaciones de riesgo, y por otro lado pues que de alguna manera mantener unos servicios mínimos. El lunes 16, digamos el primer día hábil después de la declaración del estado de alarma, ya se manda todo el mundo de la administración
a sus casas a trabajar a través del teletrabajo. Se mantiene un teléfono de atención al ciudadano que es el 952 72 21 68, que si ustedes llaman le van a atender, la misma persona que le está atendiendo generalmente el ayuntamiento le atiende en su casa y desde ahí se le deriva a la persona o a lo negociado con el que cualquier persona que tenga una duda o hacer una gestión, él le va a derivar a un negociado y desde ese negociado se van a poner en contacto con usted para solventarle la duda que tenga. Ya digo, se mantiene el servicio de limpieza de las barredoras. El día 17 tomamos otra decisión dura, que era el cierre del parking de caravana. Era indudable que no podíamos tener ahí también ese foco incluso de personas que venían de otros lados y que estuviéramos expuestos, ¿no? El día 18 pues hemos intentado hacer un recuento de todas las personas mayores que viven o que pueden estar solas para facilitar un número de teléfono para que desde la Diputación se les vaya a plantearse llamadas para ver cómo están, cómo se sienten. Y ese mismo día incluso otra decisión muy dura, la decisión de cerrar el tanatorio y de suspender los velatorios en el tanatorio por una recomendación de la propia empresa porque la situación se estaba empezando a agravar. El día 18, por ejemplo, pues ya se anunció que las personas que utilizan la escuela de música o que utilizan la escuela de idioma o que utilizan la escuela de gimnasia rítmica o el centro de educación infantil, la guardería, pues iban a quedar exentas de pagar durante el tiempo que dure el estado de alarma. El día 18 también se dio información sobre la desinfección que se iba a planificar con respecto al municipio, porque había preocupación también por parte de la población sobre si se iba a desinfectar, se iba a limpiar el pueblo. Indudablemente se hizo el día 19 a las 10 de la noche y indudablemente se va a establecer un protocolo para que higienizar el pueblo durante el tiempo que dure y las recomendaciones de la autoridad sanitaria durante el tiempo que dure, pues vamos también a hacer una desinfección que será en un periodo en torno a cada unos 15 días aproximadamente. Si vemos que es necesario hacerlo antes, pues se hará antes, pero sobre todo también para mantener lo que es el ecosistema de donde vivimos, ¿no? Que en definitiva estamos echando productos que alteran ese ecosistema y por tanto creemos que debemos dar digamos tiempo a que se recupere donde se echan los productos, que en definitiva no es otra cosa que agua y lejía, pero indudablemente con proporciones recomendadas por la propia autoridad sanitaria, pero indudablemente vamos a dar ese espacio en torno a 15 días aproximadamente y si hubiese que hacerlo en ese periodo antes por recomendaciones sanitarias, pues lo haríamos. Después, por otro lado, también se ha facilitado un teléfono para las personas que son, para mujeres que son víctimas de violencia de género, para facilitarle también el que cuando están en sus casas, pues un teléfono de asesoramiento jurídico por parte de la Diputación. También el día 21, ya aproximándonos a la fecha en la que estamos hoy, se da una información sobre las sanciones que se están aplicando, lamentables sanciones que se están aplicando por parte de la policía. Y digo lamentables porque siendo una obligación, no es lógico que la gente esté en la calle si no es por las causas que están recogidas en el Real Decreto, que son pues, salir a comprar alimentos de primera necesidad o productos de farmacia o productos de limpieza. No hay otra causa que justifique eso, salvo que digamos una directriz que se dio después sobre el tema de pasear a los animales de compañía. Pero indudablemente las tres causas que son producto de limpieza, producto de primera necesidad, también es la comida y el producto farmacéutico. Por tanto, 16 multas van al día de hoy por parte de la policía local. No tenemos datos de lo que lleva la Guardia Civil, pero 16 multas nos parecen muchas cuando por responsabilidad y por conciencia, no solamente con respecto a nosotros, sino con respecto a los demás, deberíamos de cumplir esa obligación de estar en nuestras casas, ¿no? Después, el día 23, yo mismo, un servidor, inició conversaciones con los alcaldes de diversos pueblos, de Martín de la Jara, Los Corrales, Almargen, Cañete, Teba, Ardales, para que no es una prohibición, pero sí
persuadan a los habitantes de su municipio de que no, de que se queden en sus casas y de que se queden en su domicilio y que hagan las compras de primera necesidad en los domicilios habituales y no trasladen un posible foco de riesgo a los supermercados de nuestro municipio, el municipio de Campillo, y ellos hicieron sus correspondientes bandos para, digamos, pues que la población pues, intentar sensibilizarla. También se ha hecho un comunicado, una medida ha sido, pues, puesto que no tenemos material prácticamente de protección individual para hacer las tareas que en algún momento determinado tengamos que hacer, hemos pedido ya a la subdelegación de gobierno, en la nota de prensa que se publicó el día 23, pues un equipo de material y equipos de protección individual, no solamente para trabajos del ayuntamiento, sino por una realidad de la que estamos muy preocupados y debemos de saberlo, y es por la situación de las personas que trabajan en la ayuda a domicilio, de las trabajadoras de ayuda a domicilio, y del ayuntamiento vamos a intentar conseguirle todo el material posible para que ellas puedan desempeñar la actividad, su actividad, que además es una actividad que debía mantenerse según el Real Decreto, y estamos muy preocupados por ella, estamos muy en contacto con la empresa, estamos muy en contacto con ellas para intentar que ellas puedan hacer su trabajo en las mejores condiciones posibles de calidad y de seguridad, no solamente por la seguridad de ellas, sino también por la seguridad de los usuarios y de la familia y de las casas que atienden. Por tanto, ahí en ese pedido también están contempladas el material de protección individual para la ayuda a domicilio, que en este caso es sobre todo mascarillas y batas desechables. Por otro lado, poquito material que teníamos, pues hicimos una labor de ayuda con el pueblo vecino de Alcalá del Valle, ¿no? Que sabíamos todos la situación tan complicada que teníamos, y bueno, ellos fueron un pueblo hermano cuando en las inundaciones de octubre del 2018, y desde luego no podíamos de otra manera que devolverle ese favor, que indudablemente si no hubiesen estado aquí como estuvieron semanas barriendo, limpiando el barro y quitando agua, indudablemente le hubiésemos ayudado de la misma forma, pero eso hace que nuestro corazón esté con ellos, y para nosotros es un pueblo hermano, por tanto teníamos que estar con ellos y ayudarles en todo lo posible. Y desde luego ya lo último que se ha publicado, que esto, bueno, que creemos que es como consecuencia de una desgracia, ¿no? Ha sido la batería de medidas de ayuda que se van a adoptar para intentar bueno, que dentro de las posibilidades que tiene el ayuntamiento, que son pocas, pues beneficiar a las empresas y las empresas, los autónomos, las autónomas que hayan tenido que cerrar como consecuencia de la aplicación de este Real Decreto de estado de alarma, y por tanto se le van a eximir de impuestos municipales, como por ejemplo el agua, la basura, el alcantarillado, la depuración en ese caso, y después por otro lado pues a los bares y restaurantes, el tiempo que dure el estado de alarma, pues no van a tener que pagar las terrazas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El mercadillo municipal también, puesto que tienen un canon anual, se le detraerá esa parte de la duración del estado de alarma. También se ha planteado que ya hacerlo oficial, que las personas que utilizan los servicios tanto de escuela de idiomas como de guardería municipal como de escuela de música, pues que de ese canon anual no paguen en la parte correspondiente de la duración del estado de alarma. Y también se ha aprobado el hecho de que los servicios públicos que son del ayuntamiento, que están digamos licitados por una licitación, por un concurso, y están ganados por determinados concesionarios y se están haciendo por parte de empresitas pequeñas de Campillos, eso también eximirles del tiempo que dure el estado de alarma, como son el bar de la Plaza de Abastos, el bar del Hogar del Jubilado, el gimnasio municipal y la escuela municipal de idiomas. Todas estas son medidas que el ayuntamiento ha ido implantando y que ha ido informando permanentemente. ¿Y por qué las he recordado aquí? Sin querer extenderme demasiado. Las he recordado porque, en definitiva, el ayuntamiento con esto que está haciendo, y yo estoy recordando aquí hoy, lo que está de alguna manera implementando es un canal de comunicación fluido entre la institución, el ayuntamiento y la población. De manera que cada día se va a mandar o se manda un comunicado para que las personas, los vecinos y vecinas de Campillo, estén informados rigurosamente de todo lo que se hace y de todo lo que hace el ayuntamiento. Y nos parece muy importante, y también, como no, de informar de las medidas que el Estado pues nos dice que tenemos que aplicar a los ayuntamientos, porque, insisto, nosotros estamos
al servicio del Estado en este momento, los alcaldes, las alcaldesas, los diputados, los presidentes de las diputaciones, los presidentes de la Junta, los diputados, los consejeros, los diputados provinciales, todos estamos al servicio del Estado durante el estado de alarma, de manera que hay un mando único que toma decisiones y nosotros lo que tenemos que hacer es aplicarlas. Y por tanto, ya digo, todas estas medidas que yo he recordado no son ni más ni menos que un canal de fluido de comunicación, como en otras experiencias que hemos tenido complicadas, como las inundaciones y demás, hemos siempre mantenido un canal de comunicación fluido, devolver información a la población, que la población tenga información de lo que pasa, ¿no? O de lo que pasa a nivel general, a nivel del Estado, y que nosotros tenemos que aplicar, o de las medidas que nosotros adoptamos. Total, que nosotros estamos comprometidos con la información, indudablemente vamos a seguir informando por ese canal fluido de información diario. Y por otro lado, sí que hemos establecido también que en ese protocolo de comunicación, en esta situación de crisis, que es el estado de alarma, yo como alcalde compareceré una vez, en principio, a la semana, para dirigirme a todos vosotros, a todas vosotras, y hablar de lo que hemos venido haciendo, de lo que se ha venido haciendo, lo que se ha venido decretando y también, por supuesto, si hay alguna medida excepcional, si hay algún asunto de gravedad que hubiese que comunicar, yo compareceré también, pero en definitiva creemos que en esta situación ahora mismo de calma, pues, entre comillas, si me permite la expresión, pues mantenemos ese canal fluido de comunicación, de comunicados diarios, y yo compareceré una vez en semana, espero que el menor tiempo posible, porque espero que esto dure lo menos posible e indudablemente pues salgamos de esta lo mejor posible, ¿no? Una cuestión muy importante en la cual me quiero detener un poquito, y es que hay una preocupación comprensible, indudablemente, por parte de la población con respecto al nivel de afección que tiene nuestro municipio de casos del coronavirus, ¿no? Y hay gente que está muy ávida de ese tipo de información. Y yo creo que desde nuestra posición, desde nuestra responsabilidad, no debemos ni podemos entrar, y animamos a que la población, en este caso nuestro pueblo, no entre en el sensacionalismo. Digo porque los medios de información, los medios informativos a nivel nacional están todo día dando cifras de personas afectadas, de personas fallecidas, y eso al final crea una sensación compleja en la población. No digo que no haya que hacerlo, pero que no debemos estar todo el día, porque al final estamos entrando en una rueda de sensacionalismo que creemos innecesaria. Indudablemente hay que informar a la población, que la población esté rigurosamente informada, pero nosotros, desde nuestro punto de vista de la responsabilidad, tenemos que decir eso, que entendemos que haya gente que esté ávida de esa información, pero también hay que explicar que como estamos en un estado de alarma, quien toma el mando de los datos sanitarios es el Ministerio de Sanidad. Y el Ministerio de Sanidad es el que está dando los datos de la afección que tengan todos los territorios. Y en este caso el ayuntamiento y yo como alcalde lo que he hecho ha sido indudablemente ponerme a su servicio. No sé si para tranquilidad de las personas de Campillos, nosotros no tenemos ningún dato oficial, no tenemos datos oficiales de que haya personas afectadas en el municipio. Yo incluso hice ayer una consulta a la propia gerente del Distrito Sanitario Norte de Málaga, del Hospital de Antequera, preguntándole si había algún caso, y me dijo que ella no me podía facilitar esa información, y lo que estoy diciendo es la verdad absoluta, y por tanto, ya digo, no tenemos esa información, pero en cualquier caso pienso y creo que es que el hecho de que no tengamos datos oficiales de que haya personas afectadas en Campillos, creo que ya en sí, de por sí, es una buena noticia, porque si la hubiera, estoy seguro de que nos enteraríamos. Hay alcaldes que han salido a dar datos sobre personas afectadas en su municipio. Yo lo entiendo, lo comprendo, porque lo tienen, y entiendo que han hecho de alguna manera un ejercicio de responsabilidad y han explicado los datos a la población. Ya digo, yo no dispongo de esa información y por tanto entiendo que ya en sí el hecho de que no se traslade esa información es porque es una buena noticia y que no tenemos datos oficiales de que haya ningún caso en Campillos. Por otro lado, también es muy complicado porque en este momento los protocolos son que solamente se está haciendo analíticas, solamente se está haciendo pruebas de coronavirus a personas que están ingresadas en hospitales.
no se está haciendo ningún tipo de prueba a personas que estamos en nuestras casas y por tanto eso es un dato que hay que tener en cuenta, que la estadística que da el Ministerio es una estadística de lo que tienen en los hospitales, no de lo que puede haber. Por tanto, lo importante de todo esto es que cumplamos estrictamente, muy estrictamente, esa necesidad y esa imperiosa, esa obligación que es una necesidad de que nos quedemos en nuestras casas. Todos estamos en nuestras casas, los trabajadores, en este caso del ayuntamiento, están en sus casas, nosotros estamos en nuestras casas, yo estoy en mi casa, les estoy hablando desde mi casa y por tanto nosotros indudablemente seguimos trabajando, nosotros tenemos reuniones permanentes todos los días a través de plataformas virtuales, incluso con la oposición, también tenemos reuniones a través de plataformas virtuales, pero ya digo, yo recomiendo primero calmar a las personas con el tema de los datos, que ya digo que en principio no tengo datos oficiales de que haya ningún caso en Campillos. Por tanto, creo que ya en sí eso es una buena noticia, porque insisto, si lo hubiera probablemente lo sabríamos. Los alcaldes probablemente que han salido dando esos datos, no creo que esa información la hayan obtenido de las autoridades sanitarias, porque las autoridades sanitarias nos han dicho a los alcaldes que nos abstengamos de hacer cualquier declaración sobre datos de afectados. Por tanto, probablemente esos alcaldes han tenido esa información por la familia, con lo cual yo entiendo que si nosotros tuviéramos algún caso en el municipio, pues lo sabríamos, ¿no? Por tanto, ya digo, yo no dispongo de esa información, pero insisto en que lo importante es que permanezcamos en nuestras casas, que tengamos calma con respecto a los datos, porque el mejor ejercicio de responsabilidad y la mejor forma de que la cifra general que se conoce sobre personas afectadas la podemos, digamos, disminuir con la permanencia en sus casas. Yo sé que son días complicados, llevamos ya si no me equivoco, 11 días de permanencia en casa y es duro porque, bueno, porque es complicado tener a los pequeños y a las pequeñas tantos días en la casa cuando están acostumbrados todos los días a estar jugando en la calle, en el colegio, etcétera, conviviendo, corriendo y demás. También es complicado tener a nuestras personas mayores, es complicado. Personas que necesitan de una atención, que necesitan pasear y entiendo que es complicado. Pues además porque los seres humanos somos seres sociales, seres que vivimos de la convivencia y nuestra autoestima y nuestra psicología mejora cuando nos relacionamos con los demás. Pero yo creo que la mejor forma de paliar esta situación y de evitar que estas cifras que están dando aumenten, creo que es pues eso, recomendando calma, recomendando paciencia, recomendar que permanezcamos en nuestras casas por una cuestión de responsabilidad que cada uno personalmente debe asumir. Responsabilidad y por conciencia, todos y todas podemos conseguir que esta cifra que nos están dando a nivel general disminuya, indudablemente, y si ahora mismo no tenemos datos oficiales en Campillo, si nos quedamos en nuestra casa, pues probablemente nos podamos proteger de que existan casos. Por tanto, ya digo, lo importante es eso, lo importante es permanecer en la casa, tomar esta experiencia también desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista de disfrutar de la familia, aunque tengamos que estar encerrados todos los días, pero de disfrutar de la familia, de aprender nuevas formas de convivir en la sociedad familiar y por tanto yo creo que eso es importante. Indudablemente, ya termino este mensaje, que no puedo olvidarme de las personas que se están jugando la vida en este momento por todos nosotros y todas nosotras, que son, pues en primer lugar, poniéndole en la cúspide de todo, el personal sanitario. El personal sanitario que está haciendo un trabajo excepcional. Muchos de ellos están terminando afectados por el coronavirus como consecuencia del tratamiento y de la falta de material que hay en los centros hospitalarios. Por eso quizá la población está carente de esos medios de protección, de mascarilla, etcétera, porque es que la necesidad está allí. Y por tanto es muy importante que tengamos eso en cuenta, pero mi primera felicitación al personal sanitario, fundamental el trabajo que están haciendo. No se me puede olvidar también a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que están muy expuestos también porque están trabajando a plantillas completas, tanto la Policía Nacional, en este caso en Campillos no, pero sí la Guardia Civil y también la Policía Local, que están a plantilla completa todo el día trabajando para hacer cumplir estas medidas, seguir informando a las personas, atendiendo, recomendando a las personas que estén en su casa, indudablemente en los casos
que la gente no tome conciencia, pues indudablemente van a ir a la sanción, porque es una obligación el hecho de estar en la casa. Y también, por supuesto, el ejército, ¿no?, que está contribuyendo a esta situación pues difícil que estamos viviendo, una situación muy complicada, una situación que ninguno de nosotros conocemos y que por tanto creo que debemos abordar con la máxima seriedad, con el máximo rigor, con la máxima responsabilidad y con la máxima conciencia de que quedándonos en nuestra casa no solamente nos vamos a proteger nosotros, sino también vamos a proteger a los demás. Por tanto, es un periodo, digamos, excepcional que se ha ampliado hasta el 11 del 12 de abril y que, bueno, que todo lo que hagamos ahora será en beneficio de menor tiempo que tengamos que estar en esta situación. Por tanto, yo pido, bueno, pues eso, calma, pido tranquilidad, pido que esa preocupación que existe por los datos, pues bueno, sea relativa y que de alguna manera, aunque la entiendo, aunque de alguna manera, pues este periodo, pues sirva indudablemente, para reducir primero el número de contagios y, en segundo lugar, sirva para que el tiempo este de estado de alarma tan complicado y tan difícil que nos ha costado vivir, pues sea el menor posible en beneficio de todos los españoles y de todas las españolas. Así que ya digo, nuevamente, si no hay ninguna novedad, volveré a hablar la semana que viene y si hay alguna novedad, indudablemente vamos a seguir, yo saldré informando de lo que tenga que salir, porque como es siempre ha sido nuestro hábito, es dar la cara siempre y hablar siempre y decir las cosas claras a los vecinos y vecinas y no guardar ningún tipo de información, pero ya digo que si no hay nada excepcional, volveré a hablar la semana que viene y mientras tanto mantendremos informada a la población, a los vecinos y vecinas, a través de los canales habituales del ayuntamiento, como son las redes sociales, la radio municipal, etcétera, etcétera, que siguen prestando su servicio para que la población esté permanentemente informada y permanentemente actualizada de lo que ocurre en esta situación tan complicada que tenemos. Así que ya digo, mucho ánimo y indudablemente no dejo de recomendar que, aunque sea una obligación, que permanezcamos en nuestras casas todo lo posible y cumplamos estas normas, estas directrices estrictamente, porque ese será, digamos, el futuro, y el futuro en este caso tenemos que construirlo como sociedad entre todos. Así que nada, que pasen buen día y buena semana y buenas tardes.